Muy bien. Bueno, ahora sí, nuevamente, buenas noches. Estamos comenzando esta cuarta sesión de lección del curso dado por Academia Cristo, el Dios verdadero. Sean cordialmente bienvenidos. Por favor, los silencios, los micrófonos silenciados hasta que estemos, a menos que estén hablando, por favor. Ok, bueno. A ver, de acuerdo a lo que conocemos y espero hayamos hablado a ver en el video, la vida de Jesús tuvo varias etapas. Por ejemplo, y una de esas es, por ejemplo, precisamente la que vamos a analizar en el día de hoy. La humillación, en primer lugar. ¿Cuáles etapas de la vida de Cristo, o mejor, no etapas, sino qué sucesos en la vida de Cristo demuestran su etapa de humillación? Recuerden que nos decía el profesor Andrés también en el video, nosotros solemos asociar la palabra humillación con algo degradante, que algo es, por así decirlo, derechamente malo. Obviamente, nadie considera de buenas a primeras la humillación como algo bueno. Pero en el caso de Cristo, si es que Él quería retomar nuestro lugar, debía sufrir la humillación también. Después de todo, ¿hay algún ser humano que no haya sido humillado en alguna ocasión? De hecho, no. Por muy importante que sea alguien, además que recuerden, la palabra humillado, ¿de qué palabra proviene? Vergonzoso, pastor. No, la palabra, solamente la palabra. ¿De qué palabra proviene? Piensa, humillado. Proviene de la palabra humilde. Humilde. Y humilde, ¿es algo vergonzoso? ¿Es algo, digamos, digno de repudiar, ser humilde? No, 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 pastor. al contrario, de hecho algo que se considera un don de Dios. Algo que es deseable de parte de cualquier cristiano y de cualquier buena persona. Entonces, pero aún así, ¿por qué se considera? Porque igual una persona puede ser humillada y no ser humilde, por ejemplo. Perfectamente se puede dar esa mezcla de extrañas situaciones, de extrañas conductas. O sea, usted puede estar siendo humillado y en vez de responder con humildad, puede responder eventualmente con odio. Eso es algo que con toda seguridad puede pasar, o de hecho sucede en muchos casos, ¿no? Precisamente por lo que les decía recién, a nadie le gusta considerarse humillado. ¿Por qué? Porque, insisto, se tiene la idea de que ser humillado es un estado bajo, como que no es digno de una buena persona. Y ser humilde, insisto, ya que de ahí viene la palabra humillado, no es en sí una cosa para nada mala. Pero bueno, a ver, entonces, por ejemplo, su nacimiento humilde. Eso es parte del estado de la llamada humillación de Jesús. Su malentendida, yo diría, pobreza errabunda. Errabunda viene de errante. Recordemos, Jesús no se habla de que haya tenido una casa permanente o un lugar de residencia particularmente, digamos, ni mucho menos que haya sido lujosa. Cosa que en todo caso da para bastante el considerar a Jesús pobre, porque a mi opinión no lo fue. También el hecho de haber sufrido. Eso es obviamente, si bien no es que a veces el sufrimiento, qué sé yo, si es por alguna dolencia física, no es que alguien nos esté humillando, pero también es un estado de
en algún sentido de humillación. A nadie nos gusta sufrir, obviamente. Muy cristianos seremos, pero tenemos tanta necesidad de sentirnos bien como cualquier persona, ¿no? Y obviamente, tal vez el hecho el más fundamental o más conocido es su sufrimiento bajo Poncio Pilatos. Ahí, claro que sí. Ahí hubo una humillación en un sentido negativo, en el sentido de que la gente quería que Cristo fuera, como diríamos en jerga moderna, tirado en el suelo, que fuera maltratado. Ahí, pero claro, nuevamente, ahí lo malo era la actitud de la gente, no de Jesús. Entonces, claro, ahí de hecho, ahí vemos, insisto, cómo Jesús, pese a que se comportó humilde frente a Pilato, o sea, reconoció la autoridad política que tenía en ese momento Pilato, en ningún momento Cristo la puso en duda, ni llamó a la gente ni a sus seguidores a levantarse en contra de él, pero lo soberbio fue la actitud de la gente. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cosa que, insisto, obviamente es una de las frases que tal vez un grupo de personas más debe haber lamentado decir en toda su vida, en toda la historia. Y obviamente su muerte en la cruz. Recuerden, ahí también nuevamente está el hecho de que les decía respecto del punto anterior. Claramente, de hecho, los romanos, ¿para qué inventaron la crucifixión? No solamente era un método de ejecución, obviamente lo era, ¿no? Nadie salía vivo de una cruz. Pero la idea de los romanos era tener a la persona ejecutada humillada en el sentido negativo del término el máximo tiempo posible, de la manera más dolorosa posible. No era para nada, digamos, no es como hoy en día que incluso en los países en donde existe la pena de muerte, se habla de que por muy criminal que sea la persona, debe tener una, comillas, muerte digna, más allá de la opinión que tengamos sobre la pena de muerte, pero siempre se habla de eso, una muerte digna, que por lo tanto hacerlo sufrir mucho tiempo, etcétera, hay que buscar la manera, comillas, más rápida de que la persona muera, pero no, precisamente con los romanos era todo lo contrario. Ellos querían que las personas ahí estuvieran al aire libre, a vista de todo el mundo, y que sirvieran, perdón, como un ejemplo de, si no eres sometido al imperio, vas a terminar así. Y a veces había gente que podía sobrevivir a la cruz hasta una semana. En ese sentido, la muerte de Jesús, recuerden, fue algo rapidísimo en vista del tiempo en que sucedió, desde el momento en que fue crucificado hasta su muerte. Bueno, ok, por cierto, respecto de la pobreza de Jesús, hay mucho que decir, porque recordemos, no es que haya sido Cristo, como suele decírsenos, especialmente en Latinoamérica, una persona de una vida económicamente miserable. Recuerden, solo algunas acotaciones, si bien el tema, insisto, da para mucho más. Jesús, por ejemplo, es cierto, nació en un lugar humilde, pero nació en ese lugar humilde porque no tenía como su familia cómo obtener otro lugar. No, para cumplir la promesa. Sí, pero el motivo puntual, en ese momento, en el día en que nació, obviamente no fue un 25 de diciembre, pero ¿por qué no pudieron estar en un hotel o en una posada? ¿Una persecución? No. Porque todo ya estaba ocupado, estaba lleno, ya. Muy bien. Las posadas, la frase exacta es: las posadas estaban llenas. O sea, obviamente, quiere decir que al menos tenían la intención de tratar de estar en un lugar un poco más cómodo. Segundo, el linaje de Cristo era un linaje de gente de miseria, de pobreza. No. ¿De quién era descendiente directo Jesús? David. Del rey David. Y David, ¿por qué se hizo famoso? Además de vencer a Goliat. ¿Cuál fue su gran legado? Él era
Rey. Rey. De hecho, incluso si lo piensan, todas las discusiones que tuvieron las demás personas con Cristo, perfectamente podrían haberle dicho que tú eres un impostor, tú eres, mientes cuando se te presenta como el hijo de David, pero si lo piensan los fariseos, jamás pusieron en duda el linaje davídico de Jesús. Sabía, o sea, probablemente era de público conocimiento que Jesús era un descendiente directo de reyes. También, es cierto, Jesús no tuvo, de hecho, el funeral, piensen, ¿dónde fue enterrado Jesús? Como lo dice el video, fue en una tumba prestada. Pero dígame, ¿qué tan seguido una persona de la alta nobleza le presta una tumba a alguien que no es de su condición? Que no le tiene al menos algún grado de estima. Literalmente, en ese sentido, el entierro de Jesús fue el entierro ¿de quién? ¿De alguien mísero económicamente? No, de un hombre adinerado. Exacto, muy bien. Sí, sin duda que sí. En ese sentido, cuidado, ahí existe algo llamado la teología de la liberación en Latinoamérica, que nos hace creer que desde Cristo en adelante todos los cristianos han tenido que pasar por la miseria económica y que eso en sí mismo es un estado de bondad. Incluso trucan algunos versículos bíblicos para acomodar esa doctrina a la enseñanza bíblica, digamos, o al contrario, tratan de amoldar la enseñanza bíblica a esa herética doctrina. Pero, insisto, no hay nada en la vida de Jesús que nos haga ver a Jesús como un pordiosero, que es lo que eso nos suele hacer creer. O sea, cuando hablamos en este caso de pobreza rabunda, en el sentido de que, claro, a los ojos de la gente materiales del mundo moderno, Cristo no era una persona adinerada, no era una persona caudalada, por cierto, que quede claro, no estoy diciendo que Jesús haya sido alguien de dinero, o incluso desde un punto de vista social. Ahí, como mencionamos, sufrió ante Poncio Pilatos. ¿Quién era Poncio Pilatos? Gobernador de... Pero, ya, ok, era el gobernador de ahí, y gobernaba en nombre de quién? De Roma. De Roma, del imperio. Por lo tanto, ¿ustedes creen que si Jesucristo hubiese sido un ser considerado de poca monta, sin importancias, creen que ustedes que el gobernador romano se habría rebajado a discutir públicamente con un vagabundo? No. Es más, independiente de si nosotros queremos o no a nuestros respectivos gobernantes, ¿creen ustedes que va a llegar el día en que alguno de nuestros respectivos presidentes, si le decimos, señor, me concede una audiencia, puedo ir a verlo en un par de días más? ¿Creen que alguno de nosotros nos van a conceder esa audiencia? No. En cambio, a Jesús se lo ofrecieron, literalmente. O sea, es cierto, yo vivo 700 kilómetros al sur de la capital, del Palacio de Gobierno, pero dudo que por el motivo que sea, por muy importante que pueda ser, el presidente de turno en Chile me vaya a conceder una audiencia, por muy justificada que pueda ser. No soy del mundo, digamos, de la política, no tengo relevancia social en ese sentido, soy un profesor y en este caso sirvo para nuestra madre iglesia, pero no soy, digamos, alguien a quien se esperaría que un político de alto nivel me dé una audiencia. En cambio, a Cristo sí se la dieron. ¿Okay? Bueno, continuando. ¿Cuáles son algunas de las etapas de la exaltación de Jesús? Que, bueno, por ejemplo, obviamente está la más importante para nosotros, porque es la que más nos bendice, su resurrección. Su descenso al infierno, su gobierno a la diestra de Dios Padre, la venida para juzgar. ¿Quién puede juzgar sino alguien a quien se le concede? De hecho, o sea, cualquier persona puede aspirar a ser juez, incluso en el mundo pagano nuestro. O sea, el camino para ser un juez, normalmente en un país medianamente civilizado,
estudiar primero 6 años de Derecho, ser abogado. Posteriormente, al menos en el caso de Chile, qué sé yo, pasar por algo llamado la Academia de Jueces o Academia Jurídica, creo que se llama, que son creo que 2 o 3 años más. Además de que se desea que tenga algo de experiencia en el derecho. Y recién ahí se puede aspirar a ser un juez. O sea, por lo tanto, tener la capacidad de ser juez, por mucho que en este caso estemos hablando de un juzgado en el mundo venidero, en el mundo espiritual, incluso en el mundo actual, el ser juez es derechamente algo, un gran honor, no es algo que lo obtiene cualquiera. De hecho, yo en persona jamás he conocido a un juez, probablemente ustedes tampoco. Bueno, espero no tener que estar nunca, bueno, sí, una vez estuve en un tribunal por asuntos pero por los cuales se me solicitó ir para testificar. Pero de no ser por eso, eso es lo más cercano que he estado a un juez. Y seguramente es el caso tal vez de todos nosotros. Pero recuerden, el ser juez es algo, digamos, no solo es un honor, también es una responsabilidad. Entonces, imagínense, aquí vemos a Cristo exaltado de diversas maneras. O sea, ¿por qué? Recordemos, algunos dirán su descenso al infierno. ¿Qué importa? Algunos me dirán, podrán pensar, descender al infierno. Ok, pero aquí fue Cristo al infierno. ¿Fue solamente a pasear? A predicar el evangelio. Claro, aquí tengo, como dice el versículo, las llaves del infierno y de la muerte. Entonces, no fue o sea, precisamente si fue allá es porque tenía soberanía, incluso ahí. O sea, no es que sea el infierno un lugar en donde, por así decirlo, Satanás se mande solo, haga lo que él estime conveniente. Aún así, él sigue siendo un subordinado. Que Satanás nos quiera hacer creer que él tiene soberanía, eso, claro, por supuesto, es una tentación bastante grande. ¿Por qué? Porque así como él cree tener, o nos quiere hacer creer tener soberanía, quiere que nosotros creamos lo mismo. Y eso, obviamente, hacernos creer eso es una tentación muy grande. Y bueno, y como ya les decía, que gobierna la diestra de Dios Padre. O sea, gobierna sobre todo el universo, sobre toda la creación. Entonces, ¿qué mayor muestra de exaltación de parte de Dios solamente en esos 4 puntos? Aquí entramos precisamente, y menciono este punto que es bastante complejo. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando descendió al infierno? Si bien uno de ustedes lo mencionó, si bien la Biblia no nos dice mucho detalle al respecto, pero se fue a predicar. O sea, pero no solo a predicar, sino a proclamar su victoria sobre la muerte. Ajá. O sea, nuevamente, como les decía, o sea, a dejarle claro, por decirlo de alguna manera, aquí no mandas tú, señor Satanás. Considérate tú tu propio señor. Recuerden, tú eres Satanás, tú eres engañador. Si quieres, créete tú. Sigue engañando a ti mismo, pero aquí el que vence la muerte soy yo, no tú. O sea, fue derechamente, podría decirse, sí, en un buen sentido, a humillar el supuesto poder de Satanás. O sea, es parte, por así decirlo, de una marcha victoriosa. Entonces, nuevamente, proclamar su victoria, como dice en 1 de Pedro 3, 18 y 19, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Y en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y obviamente, ¿en qué otro lugar pueden estar los espíritus encarcelados sino en el infierno? Por ahí hay una secta que dice que ese versículo habla de que le predicó, que estuvo temporalmente no en el infierno, sino que fue al cielo, los testigos de Jehová. Ellos, o los autoproclamados testigos de Jehová. Ellos enseñan, o alguna vez les leí un documento que decía eso. Pero
¿habría manera de conciliar espíritus encarcelados con el cielo? Son ideas absolutamente contradictorias una de la otra. No se puede considerar a un espíritu que está encarcelado con estar en el infierno, o sea, con estar en el cielo. El encarcelamiento es obviamente no debe ser una cosa cómoda para nadie. Por lo tanto, difícilmente podría considerarse que está hablando ahí en ese versículo del cielo. O sea, necesariamente ese versículo, el 19, nos está hablando del descenso de Cristo al infierno. O Colosenses 2:15 nos dice, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades. Bueno, okay. En esta foto ustedes ven obviamente una de las tantas imágenes que obviamente nosotros asociamos directamente con con Jesús en el pesebre. Y tal vez eso nos muestra la primera reacción al ver fotos como esta o dibujos como estos vinculados al nacimiento de Cristo. Nos recuerda algo que suele suceder para Navidad y Semana Santa. Y que es un lamentable, no voy a decir grave, ojalá, pero error. Y es que, ¿cómo se nos suele mostrar a Cristo en Navidad? O sea, para su nacimiento. La típica imagen de Cristo que tenemos tal vez inconscientemente hasta nosotros mismos para Navidad. ¿Se le ve como alguien poderoso? ¿O se le muestra como alguien poderoso? No. No. Todo lo contrario, se le muestra. ¿Qué es lo que ven ahí? En la foto. Bueno, No se oye. ¿qué es lo que ven ahí? Micrófonos abiertos. Un niño. Un niño, pero y particularmente un niño recién nacido. ¿Cómo está? Necesita de sus padres. Desnudo. Un niño necesita ayuda, está muy vulnerable. Pero todo eso que tú mencionas, y que por supuesto tienes razón, se resume en una sola palabra: indefenso. O sea, ese es tal vez el problema del mundo que se hace llamar cristiano, que para Navidad nos muestran a Cristo como un simple niño indefenso. Y de ahí nos saltamos bien, obviamente, ¿a cuál otra fecha? A Semana Santa. ¿Y cómo se nos suele mostrar a Jesús en Semana Santa? Obviamente ya no es un niño, pero ¿cómo se le suele mostrar? Un hombre indefenso. Un hombre indefenso, pero más que indefenso, derrotado. O sea, lamentablemente la gente, insisto, este mundo en el que estamos, no ve a Cristo en la cruz venciendo la muerte, sino nos hacen ver a un Cristo derrotado, lamentablemente. Y obviamente la vida de Cristo no se resume solamente en una de esas dos etapas. O sea, Cristo es mucho más que el Cristo de la Navidad o el Cristo de la Semana Santa, etcétera, sino que es mucho más que eso. O sea, recordemos, Dios también es creador, todopoderoso. No es solamente ese niño indefenso como el que fuimos obviamente todos nosotros, y el que pueden observar ahí en esa foto. Incapaz absolutamente de cualquier cosa, excepto tal vez de llorar. Entonces, claro, sin duda Cristo nuevamente, ahí claro que estaba en un estado de humildad, pero nuevamente una humildad buena, insisto, nadie va a criticar a un niño porque no se sabe defender solo. Al contrario, un buen padre vamos a decir, bueno, para eso estoy yo, para eso estamos los grandes, para defender a nuestros hijos, a los niños, o defender a los niños independiente de si sean hijos nuestros o no. Cualquier adulto con algo de sano juicio, si ve a un niño que se le está maltratando, va a intentar ayudarle. Entonces, Jesús es un hombre, como les decía respecto también en el tema de Semana Santa, un hombre se le muestra después como un hombre
silencioso ante Pilato, o Jesús un hombre crucificado, Jesús un hombre que murió. O sea, él no se ve muy poderoso en su estado de humillación. ¿Por qué? Precisamente porque solamente si nos quedamos solamente en ese Cristo, vamos a ver solamente una parte de la vida de Jesús, no al Cristo completo. Okay. Como se mencionó en el video, siempre queremos recordar la razón por la que Jesús hizo eso por nosotros. El mejor resumen se encuentra en 2 Corintios 8:9, cuando nos dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Y también lo mismo para la exaltación de Cristo. Ahí, ¿de qué imagen creen que estamos hablando en la foto ahí? La exaltación. Sí, pero particularmente, ¿qué escena? El ascenso de Cristo a los cielos. O sea, el final victorioso de toda la labor de su vida. Recuerden, el ascenso de Cristo a los cielos fue solamente tal vez minutos, cuando mucho, después de entregarnos a los cristianos. ¿Qué palabras? Más de 150 gente llegaron. Después de darnos a nosotros la... No se escucha, no se escucha. Sí, te estoy oyendo. Una gran comisión fue. Tienen que apagar el audio, no se escucha, hay interferencia. Lo que no veo, lo que no lo puedo ver. Exacto, como bien dijo, la gran comisión. Sea precisamente la razón de ser de la iglesia cristiana. La gran comisión. Pastor, se escucha mucho ruido de música. Sí, eso estoy viendo. Sería bueno que apague su audio para que no haya interferencia. Gracias. Creo que ahí está. Ok. Entonces, esa es tal vez la finalización de su estado de exaltación terrenal. O sea, cuando ya está ascendiendo a los cielos, además del hecho de que está llevando a cabo un milagro, o sea, el subir a los cielos. Entonces, o sea, como les decía, él consumó todo lo que necesitaba y estaba coronado de poder y gloria, gobernando su iglesia y guiándonos al cielo para estar con él por la eternidad. Entonces, ahora que hemos pasado una cantidad considerable de tiempo estudiando quién es Cristo y su obra de salvación en estas últimas clases, queremos analizar en profundidad el tema de quién se opone a Jesús y su obra. Como ya lo vieron, el anticristo. El anticristo. El prefijo anti obviamente significa contra, en lugar de, o que intenta estar en lugar de Cristo. O sea, porque recuerden, solamente esto nos dice que él está en contra, no que lo vaya a vencer. Esa es la diferencia con los demás anti, que los demás anti, no sé, supongamos anti Andrés. Ese anti puede vencerme eventualmente, pero en el caso de Cristo, por mucho que haya un contrario a Cristo, no le ha de vencer jamás. El anticristo es alguien que está en contra de Cristo al tratar de tomar su lugar, un tipo de Jesús sustituto, pero por lo tanto un Jesús falso.
Permítanme hablar un poco antes de estudiar juntos segunda de Tesalonicenses 2, que es uno de los pasajes principales acerca del anticristo. Ahí el apóstol Juan advierte a sus lectores en Juan 1:2 que tengan cuidado con los muchos anticristos que ya habían llegado. Que de hecho habían salido del grupo de verdaderos creyentes, la iglesia misma. O sea, todo falso maestro es un anticristo en ese sentido. No hay que dejar a Cristo, o sea, no sé, pues algunos han pensado que el anticristo fue, por ejemplo, el papa de la época de Lutero, León X o Julio posteriormente a él. Claro, o sea, temporalmente lo fueron, pero entonces, si hubiesen sido solo ellos, quiere decir que entonces ya no existe, pero obviamente el anticristo sigue existiendo y lo va a seguir existiendo hasta que sea finalmente destruida. Entonces, por ejemplo, Daniel 7 contiene una profecía de la verdadera entidad que es el anticristo en el sentido más amplio de la palabra, cuando describe con fuertes palabras sobre el surgimiento del Imperio Romano. ¿Por qué el Imperio Romano? Recuerden, el Imperio Romano, de todos las culturas en las que vivió los seguidores de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento con Israel o posteriormente en el cristianismo, de todos el más cruel y efectivo en su maltrato hacia el cristianismo fue el Imperio Romano. Tal vez si lo vieron en un video que les compartí, se calcula que la mitad de los primeros cristianos, o sea, de los cristianos de los primeros siglos, murió asesinado. Primero por los judíos, por ser considerados herejes, y posteriormente, desde el año 70 en adelante, asesinados por los romanos, de diversas maneras, o sea, ya sea por ejecución directa o porque los llevaban al circo, para que ahí fueran devorados por los leones. Pero bueno, en esa profecía que les menciono dice, y esa misma noche, mientras tenía estas visiones, vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las sobras. Comparada con todas las bestias que antes vi, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno muy pequeño, y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que en los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano, y que hablaba con aires de grandeza. Más triste, Dios explicaba esta profecía diciendo que el cuerno pequeño es otro rey diferente a los primeros, que derribará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante mucho tiempo. Tiempos y medio tiempo, lo que probablemente sea una manera poética de decir todo el periodo del Antiguo Testamento. Bueno, hay algunos otros lugares en la Biblia que hablan sobre el anticristo, uno de los cuales veremos ahora. Sin embargo, en este punto queremos considerar por qué los estamos analizando. Aquí hay 3 razones. Queremos ver nuestras propias tendencias para actuar en los espíritus del anticristo. Segundo, queremos ser capaces de advertir a otros sobre los anticristos y el anticristo. Queremos darnos cuenta de que la mejor manera de combatir el anticristo es, primero, predicar el verdadero evangelio. Segundo, predicar el verdadero evangelio. Y tercero, predicar el verdadero evangelio. O sea, que todo se guíe en torno a predicar el evangelio. Luego lo demás. Bueno, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Es uno de los pasajes principales acerca del anticristo. En esta sección, Pablo en realidad llama al anticristo el hombre de pecado, que es otro nombre para él. ¿Qué aprendemos acerca del anticristo según estos versículos?
No sé si los leyeron o es necesario que los lea ahora. No, en realidad por el tiempo preferiría que... Bueno, nos dice ahí, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de ese malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y de prodigios engañosos. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envió un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. 1. El hombre de pecado entonces está condenado a la destrucción. Segundo, se promocionará a sí mismo como divino. 3. Durante un tiempo el anticristo fue retenido. El anticristo también debía ser revelado, o sea, mostrarse, quedar claro quién era. 5. Jesús venció el poder del anticristo, precisamente cuando descendió a los infiernos. 6. Destrucción final en el último día. 7. El anticristo realizará muchas señales convincentes. De hecho, eso es precisamente tal vez lo más peligroso. ¿Por qué? Porque obviamente si alguien a usted, por muy malo que sea, no le ofrece nada atractivo, llamativo, ¿usted le va a tomar en cuenta? O sea, por ejemplo, ¿por qué es más fácil caer en las manos de un estafador? Porque el estafador nunca te va a decir, a diferencia de un simple ladrón, el ladrón va a ir y quitarle lo que usted tenga y lo que le sea posible quitar. Pero el estafador va a buscar una manera tal vez más efectiva de obtener mucho más. ¿Por qué? Porque le va a ofrecer algo atractivo, un negocio fácil, un simplemente coopérame con algo, y yo te ayudo, yo te haré rico, etcétera. Pero el estafador no va a quedarse sin ofrecerte algo. En cambio, por lo mismo entonces, el anticristo, para que sea aceptado, creído por muchos, debe presentar señales convincentes, ¿no? Si no, ¿qué sentido tendría? O sea, entre las otras cosas, por ejemplo, el anticristo se exaltará a sí mismo para convertirse en el sustituto de Dios en los corazones de los hombres. Como les decía, además tiene que ser destruido, pero en este caso, o sea, debe engañar a la gente y claro, y entregar señales, como les decía en este caso, creíbles. O sea, insisto, si se nos, por eso, por ejemplo, la absurda imagen que a veces todos tenemos de que Satanás, el diablo, su existencia, su apariencia, es, no sé, una cosa lúgubre, fea, horrible, estéticamente hablando. ¿Creen ustedes que Satanás, si es que tuviese una forma humana, se daría así? No, no, pastor.
No, obviamente que no, porque entonces, ¿quién va a querer acercarse a él? No quieren acercarse a él. Quítate. Entonces, obviamente tiene que, por así decirlo, presentar algo atractivo, llamativo y nuevamente creíble. Por eso precisamente las señales, ¿a fin de qué? A fin de que se cometa apostasía. ¿Por qué se habla en este caso de apostasía y no de herejía, por ejemplo? Recuerden, ¿qué significa apostasía? ¿Saben lo que significa? Es el abandono de la fe. Dubitación. Señales. Lo más cercano sería lo que dijo la primera persona, el abandono de la fe, pero en particular, en palabras oposición. simples, es apartarse de la verdad. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si yo creo, no sé, en un sistema político y me cambio a otro, voy a ser considerado un apóstata para ellos. O sea, no es un concepto exclusivamente religioso. No sé, No me acuerdo, papito, ya. entonces, en este caso, abandonar la verdad cristiana. Eso es precisamente lo que más... porque Satanás probablemente, ¿a quién le interesa obtener o acercarse? ¿Al creyente o al incrédulo? Al creyente. Obvio, porque al incrédulo ya lo tiene. No, digamos, con el incrédulo no tiene nada que ganar. En cambio, con el creyente sí. No estuve, pues más antes de la... Silencio, por favor. Entonces, recuerden, siempre los dardos de Satanás van a estar apuntados al creyente, a fin de que caiga en apostasía. Insisto, ese va a ser un buen premio para él. Para que obtener, qué sé yo, que se mantenga un ateo, un incrédulo, no es ninguna victoria. Esa gente ya está perdida. Lo importante para él, obviamente, va a ser tratar de obtener gente entre nosotros. No entre incrédulos. Bueno, continuando. Obviamente, de acuerdo a lo que dice este versículo, muchos son engañados. ¿Precisamente para qué? Para que caigan en lo que les decía hace unos minutos, apostasía. Y también el juicio de Dios debido a su negación de la verdad. O sea, obviamente, si Dios, recordemos, es cierto, es un Dios de gracia, es un Dios de amor, pero así como solemos olvidar que Cristo tiene, o que Dios tiene, Cristo, perdón, tiene muchas... aspectos, tiene muchos aspectos, también olvidamos que Cristo no es solamente amor, no es solamente, y si bien lo es plenamente, pero también es un Dios de justicia. De hecho, parte de la justicia, o del amor de Dios, perdón, de la parte del amor de Dios es su justicia. El Dios en el que usted y yo creemos debe ser justo y condenar el pecado. Si no, se estaría negando a sí mismo. O sea, incluso... en ese sentido, muchos dicen, y bueno, ¿y por qué mejor no? De hecho, lamentablemente muchos lo creen. Llegará el día tal vez en que Dios dirá simplemente, ok, le perdono los pecados a todos y se acabó el infierno y todos al cielo, en el día final. Eso derechamente sería a Dios mismo negando sus propias palabras plasmadas en la Biblia, además de que, insisto, sería mostrar a un Cristo falso, a un Cristo que no nos dice, o que nos mintió derechamente, o que de hecho incluso hizo que la obra de Cristo fuera absurda. Porque entonces la pregunta que podrían hacer algunos, y bueno, y si nos iba a perdonar a todos igual, ¿para qué mandó a Cristo a la cruz? Y si solamente algunos están con Cristo, ¿por qué los perdona a todos? Entonces sería una injusticia hacia los que creemos. Y obviamente ese no es el Dios, insisto, en el que usted y yo creemos. Recordemos, y es cierto, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Bueno, obviamente, ¿a qué organización les recuerda esa imagen?
Iglesia Católica, Pero en particular, ¿cuál institución de la Iglesia Católica? El papado. El papado, obviamente. O sea, por ejemplo, lamentablemente, y no se trata de atacar, por cierto, a la persona, al católico en sí mismo. Se merece el respeto que cualquier otra persona se respeta. Obviamente no podemos concordar con sus ideas. Pero lamentablemente las enseñanzas de los concilios son muy evidentes, son muy claras. Por ejemplo, obviamente, claro, sabemos bien que hace 500 años aproximadamente se inició la llamada Reforma, con el quiebre con Lutero y los demás seguidores que tenía. Pero sabían que las diferencias que personas como Lutero tuvieron en relación al Vaticano y al papado son más grandes hoy que en el 1500. O sea, es cierto, en esa época ya se condenaba. Todavía, curiosamente, la salvación por gracia no era condenada por los documentos de la Iglesia Católica. Sí comenzó a hacerse en el 1548, si mal no recuerdo, el año en que se realizó el Concilio de Trento, conocido también como la Contrarreforma. Y en ese documento, en los documentos, que son muy extensos, por cierto, se deja explícitamente claro que es anatema, o sea, digno de condenación, el creer en la salvación exclusivamente por gracia. O sea, que sin necesidad o sea, que no podemos solamente confiar en la gracia y en la misericordia divina, sino que literalmente la frase que utilizan dedica a personas como nosotros es que sea anatema, o sea, que sea apartado por hereje. Lamentablemente, insisto, se han llegado a acuerdos posteriores, incluso uno muy famoso, bueno, por los que conocen del tema, llamado la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, firmada entre el Vaticano y la Federación Luterana Mundial, a la cual, por cierto, Academia de Cristo no está suscrita. Pero, claro, imagínense, ponen como tema de discusión la salvación por gracia, como si eso fuera algo que haya que discutir, que haya que analizar. Hay que simplemente proclamar, defender. Entonces, lamentablemente, insisto, algunos dirán, seguramente a ustedes les va a pasar eso, o les ha pasado en alguna ocasión, pero caramba, estos evangélicos, estos protestantes, tan tosudos que no quieren, tan porfiados que no quieren acercarse a la Santa Madre Iglesia, si nosotros somos hermanos, etc. Sin embargo, insisto, los motivos, cada vez que escuchen eso, pueden recordarle al católico que les diga eso, que los motivos que nos llevaron a la separación con el Vaticano en el 1500 son menores a las divisiones que tenemos hoy con ellos. Por ejemplo, doctrinas que no existían en la época de Lutero. Era, por ejemplo, la doctrina de la infalibilidad papal, que si mal no recuerdo existe desde 1891, en el Concilio Vaticano I. O sea, recuerden, según ellos, el Papa es infalible. Esa doctrina, imagínense, Lutero ni siquiera escuchó hablar de ella. Algunas doctrinas también referentes al trato con los herejes, la negación de la salvación por gracia que sucedió con Lutero recién muerto en el Concilio de Trento. Entonces, también posteriormente en el Concilio de Trento, de hecho, la Inquisición fue mucho más dura después de la época de Lutero que en la época de Lutero y los reformadores. O sea, es cierto, hubo persecución en la época de Lutero, pero en vez de aplacar su ira en contra de personas como nosotros, al contrario, la aumentó, la hizo mucho más fuerte. De hecho, todos los motivos por los cuales personas como usted y yo en el 1500 íbamos o podíamos terminar en la hoguera, siguen tan vigentes hoy, 2020, vigentes así hoy como en el año 1500. Absolutamente todos.
sea, no se ha movido lamentablemente ni una coma, diría, parafraseando algún versículo, ni una letra, perdón. Lamentablemente algunos protestantes evangélicos incautos han caído en la trampa de creer que hay algún tipo de posibilidad de acuerdo con ellos. Lamentablemente, insisto, obviamente no me gusta la idea de que haya gente que esté feliz en la condenación, pero ellos sí. Insisto, entonces, la única diferencia, a ver, ustedes, claro, seguramente puede que les digan, y bueno, ¿y acaso la Inquisición anda quemando gente? Obviamente que no lo está haciendo, pero la única diferencia es el fuego con el que nos queman. En el 1500, 1600, 1700 y hasta 1808, el Vaticano nos quemaba en la hoguera de fuego. ¿A dónde nos envía ahora el Vaticano? A usted y a mí. Al infierno. O sea, al fuego del infierno. O sea, un fuego distinto, pero que es mucho peor y eterno para colmo. Claro, es cierto, van a encontrarse, no lo niego, con personas, con, digamos, sacerdotes muy afables, muy simpáticos, que van a tratar de minimizar esto, pero por mucho que se me presente un sacerdote que me diga, ok, yo te considero mi hermano, lamento las muertes de la Inquisición, todo, etcétera, etcétera. Pero, y él va a continuar siendo parte de ese aparataje llamado Vaticano. Entonces, ¿qué sentido tiene que se haga llamar mi hermano? Si es que al final él es parte de todo ese entramado, que, insisto, sigue feliz enviando a nosotros al fuego del infierno. Entonces, en ese sentido, digamos, no sé, pues es como que nosotros, que somos de países de Latinoamérica, excepto nuestros hermanos de Estados Unidos, no sé, pues se nos presentara un español que nos dijera, ok, ustedes son mis hermanos latinoamericanos, pero ¿saben qué? Yo no reconozco la independencia de sus países. ¿Tendría algún sentido eso? Entonces, obviamente que no, pero lamentablemente los que sí están de acuerdo con esto, como digo yo, tratan de buscarle la cuadratura al círculo. Y insisto, decir, o sea, el hecho, como les digo, de que las hogueras no estén encendidas, no quiere decir que no estén las leyes listas para hacerlo. ¿Por qué motivo hoy en día no nos andan quemando? Es uno solo. ¿Sabe alguno de ustedes cuál es? ¿Por la ley? Por la ley civil, porque la ley civil ya lo impide. O sea, el Vaticano ya no tiene poder sobre digamos, o teóricamente no tiene poder sobre el mundo político, por lo tanto, los que ejecutan o hacen cumplir las leyes son los respectivos gobiernos y no el Vaticano. O sea, ya no tenemos a España a los pies del Vaticano, entonces, simplemente por eso, pero insisto, las leyes de la Inquisición, todas, absolutamente todas, están vigentes. No estoy, por cierto, tampoco voy a caer en la ridiculización, decir que los católicos más devotos están listos con sus antorchas, listos para salir a quemarnos, no. Pero si realmente yo quiero mostrar que he cambiado, que no estoy de acuerdo con lo que se hizo antes, bueno, entonces, ¿qué problema hay en cambiar dichas leyes? Si somos tan hermanos como les van a decir ellos, bueno, cambian las leyes que nos condenan al infierno eterno. ¿Qué problema hay en eso? O sea, no me imagino, por ejemplo, volviendo al ejemplo que les daba de los españoles, alguien, o no sé, que nos diga de España, del gobierno de España, ¿sabe? El rey nos está diciendo que ustedes deben volver a ser colonia de España, sus respectivos países. Básicamente eso es lo que nos dice el Vaticano al no eliminar esas leyes. O sea, España reconoció la independencia de nuestros respectivos países de manera perpetua, para siempre. Y por eso es que ya no somos enemigos, al menos en teoría. Pero sería distinto a que de un día para otro en España dijeran, ok, ¿saben qué? Todos esos tratados están absolutamente nulos.
que es básicamente lo que nos dice el Vaticano sobre la unión o la comunión con los protestantes. Una pregunta, Dígame. profesor, Sí. pero todavía el Vaticano tiene poder sobre los gobiernos, digamos, no laicos que tienen en su ley, que es la religión apostólica romana la que está ahí. Sí, pero me refiero en el hecho de que al menos ahora ya no tienen el poder político para ejercer esos Ese castigo. asesinatos que antiguamente cometían. Claro, claro, gracias. Esa es la diferencia. O sea, tienen, en ese sentido, lo que tienen es influencia, pero no tienen poder, gracias a Dios. Y ojalá ese poder, por lo demás nosotros, como iglesias no católicas, ojalá nunca tengamos tampoco. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. El poder de la verdad no necesita implementarse a punta de fuego, de espada o de pistola. Si estamos convencidos y seguros de estar en la razón de nuestra fe, entonces ¿por qué vamos a temer o a considerar que necesitamos la ayuda de los gobiernos, cualquiera que sea, de derecha, centro, de izquierda? ¿Por qué necesitar de ellos? Que es básicamente lo que el Vaticano trata de hacer hasta el día de hoy. Bueno, cuando hablamos del anticristo en general, estamos hablando de cualquier cosa que tome el lugar de Cristo, es decir, que se establece en lugar de Cristo. Creemos que Cristo es nuestro único salvador del pecado. Cuando murió en la cruz, pagó completamente por los pecados del mundo. La deuda fue pagada. No hay nada que añadir. Él lo ha hecho todo. Ahora, algo que se levanta en contra de Cristo es algo que retira lo que Cristo ha hecho y dice que se debe hacer algo más, y más allá de lo que Cristo ya consumó. Actúa en el espíritu del anticristo. Entonces, si le dijera, por ejemplo, a mi hija, en este caso se llama Teresa, tienes que ser amable con tus amigos para que Dios sea feliz contigo y te lleve al cielo, estoy actuando en el espíritu del anticristo, pero no convirtiéndome en un anticristo como tal, por cierto. ¿Por qué? Porque quité lo que Cristo ya ha dado por mi hija o mi hijo, es decir, perdón de los pecados en el cielo. ¿Por qué? Porque yo le estoy ofreciendo en este caso, según este ejemplo, a ellos, algo que yo no tengo la atribución de entregar. Por ejemplo, o para no utilizar tal vez un concepto tan fuerte como anticristo, pero ¿cómo me convertiría yo en un falso profesor de Academia Cristo? Si es que, ok, simplemente, no sé, por el motivo que sea, se decide que yo no debo seguir continuando haciendo este curso, pero yo les digo a ustedes, señores, señora, no se preocupen, yo les sigo haciendo el curso, aunque Academia Cristo me diga lo contrario. Estoy convirtiéndome en ese sentido, ahí, en un falso profesor. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo una autoridad que no tengo. En ese sentido, cuidado, digamos, con ofrecer al mundo o a la gente cosas que Dios no nos ha dado la autoridad para ofrecer. Por ejemplo, ahí se me viene el ejemplo de la lamentable o la herética, en mi opinión, teología de la prosperidad, que muchos que literalmente ponen palabras de Cristo, palabras que dijo Satanás. ¿Saben cuáles fueron? Todo lo de este mundo te fue. Todo lo que veas te daré, y postrado me adorarás. Algo así, parafraseando un poco. Todo esto te daré si postrado me adoraras. En primer lugar, los reinos del mundo, o todo lo que le ofrecía Satanás a Cristo, ¿le pertenecían a Satanás? No. 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 Por lo tanto, y segundo, ¿le correspondía a Satanás recibir la adoración de Cristo? No. Entonces, si bien, por cierto, no dudo de las buenas intenciones de estas personas que creen en esto, pero eso no elimina, digamos, porque recordemos, es una oferta muy atractiva, pero ¿qué tan seguido, digamos, los adherentes a esta teología son gente adinerada? O un ejemplo que siempre doy, el millonario más grande de la historia, ¿saben quién fue? Rockefeller. Exacto. Salomón. Bueno, sí, puede que ande por ahí.
Pero del mundo moderno en ese sentido, no, pero con toda seguridad Rockefeller tenía mucho más dinero que Salomón, eso no le quepa duda. Probablemente Rockefeller podía pagar toda la deuda externa de todos los países desde Estados Unidos hasta el sur de Chile y Argentina. Literalmente, y no es una exageración. Pero él sabía, no sé si lo sabían, pero él es un devoto, fue un devoto cristiano, miembro comulgante de su iglesia, fiel seguidor de su iglesia de toda su vida. Miles de iglesias, de templos se construyeron con ofrendas suyas. Se financió el mantenimiento de miles de misioneros de la iglesia a la que él pertenecía, seminarios, colegios, etc. Ya sea desde Estados Unidos hasta acá en mi propia ciudad. Y dígame, ¿eso lo convierte a él en un mejor cristiano que a mí? No. ¿O que a usted? No. No, simplemente él era un cristiano que tenía más dinero que los demás, punto. Y que Dios le haya permitido tener la riqueza que tuvo, ok, excelente por él, bien por él. Pero no creer, no ver a Cristo como una especie de, o la fe, mejor dicho, como una... un seguro de vida o como una lotería, porque Cristo, ahora soy más cristiano que antes, entonces, o mejor dicho, ahora llegué a Cristo, estoy con Cristo, entonces Cristo me va a hacer lo que yo, o me va a dar lo que yo desee. Porque muchas veces bien sabemos, esa respuesta es no. O sea, si fuese por eso, entonces, insisto, el mejor ejemplo serían los primeros cristianos. ¿Quién podría dudar de la fidelidad de los primeros cristianos de los primeros 2 siglos? Gente que sabía que, en cambio, ellos se hacían creyentes sabiendo que sus vidas iban a correr peligro. Sin embargo, fueron creyentes igual. Son pocos, o sea, tenían sus defectos, sus virtudes, pero son pocos los que se sabe que hayan abandonado la fe a causa de las persecuciones. Y obviamente era imposible que no supieran de que siendo cristianos iban a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque la masacre a los cristianos siempre solía hacerse de manera pública, a fin de que se amedrentaran, de que la gente dijera, ok, por eso precisamente los asesinatos en la vía pública, los cristianos cuando iban al Coliseo romano se les presentaba diciendo que eran cristianos y que estaban ahí por ese motivo. Insisto, entonces, vamos a decir, es que ellos eran malos cristianos y por eso terminaron la mayoría de ellos muertos. O baste el ejemplo. ¿Cuántos de los primeros, cuántos de los apóstoles murieron de causas naturales? Entiéndase, o mejor dicho, ¿cuántos de los apóstoles murieron asesinados? La mayoría, pastor. En realidad, 11 de los 12. Y ni hablar de Pablo, perdón. Juan. El único que murió presumiblemente de causas naturales fue Juan. ¿Pero dónde estaba Juan cuando escribió el Apocalipsis? En Pasmo. Desterrado. Exacto, desterrado en una cárcel. Y los romanos, en las cárceles, no eran precisamente un centro de rehabilitación, un concepto que tanto se habla hoy en día, de que hay que llevar a la gente a las cárceles para que se rehabiliten. No. Las cárceles eran básicamente un centro de tortura para cualquier tipo de persona. O sea, obviamente, de hecho, se menciona en el Apocalipsis, habla de sus cadenas. O sea, obviamente no estaba precisamente, es cierto, puede que no lo hayan ejecutado, pero sin duda que una vida cómoda no estaba viviendo. Con toda seguridad estaba pasando por hambre, no, de ninguna manera el hecho de que haya muerto eventualmente no ejecutado, quiere decir que haya tenido sus últimos días, vivido sus últimos días de manera calmada, tranquila, al contrario, con toda seguridad sufrió muchísimo, eso no le quepa duda. Entonces, lamentablemente, estas personas que predican doctrinas como esa se convierten en falsos cristos, que insisto, ¿por qué? Porque le enseñan a la gente cosas que Cristo no enseña. Ofrecen a las personas cosas que Cristo no ofrece. ¿Cristo nos ha ofrecido prosperidad material?
No, salvación. No. La única prosperidad que nos ofrece es la paz espiritual, Sí. o mejor dicho, la única, digamos, ¿cómo decirlo? La única, o la prosperidad que nos ofrece es la prosperidad espiritual, la salvación eterna. El problema es que lamentablemente la gente que anhela esta prosperidad económica, indirectamente está diciendo que necesita más. O sea, dígame, ¿necesita usted más, o cualquier cristiano, debería necesitar algo más que no sea la paz de que Cristo nos ha perdonado nuestros pecados y de que hemos de recibir la vida eterna? No, pastor. No No, debería de jamás. ninguna manera. O sea, al contrario. Porque por ahí, por ejemplo, se toman algunos versículos como... Romanos. ¿A cuál te refieres? Ese que dice que yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Sí, ese por ejemplo también es muy usado, pero se me viene a la mente uno porque me llega un poco más de cerca, y es esto donde dice que Cristo pagó por nuestras enfermedades. Les confidencio, no gozo de una salud particularmente privilegiada. Y muchas veces por ese motivo personas me han dedicado ese versículo. Recuerda, Andrés, porque Dios pagó por tus enfermedades. Debo reconocer que hasta que alguien que de hecho es parte de Academia Cristo se lo pregunté, ¿no? Nunca tenía mucha claridad sobre ese versículo. Yo decía, ok, enfermedades, Cristo pagó, bueno, o sea, no es que tampoco ande anhelando la sanidad, digamos, como si Dios estuviera obligado a dármela. Pero díganme, ¿cuál es la enfermedad del ser humano ante Dios? El pecado. Exacto. Pecado. Y Cristo entonces fue a morir a la cruz, qué sé yo, por los problemas cardíacos, por la diabetes, por la hipertensión, por qué sé yo, por el cáncer. El pecado. ¿A eso fue morir Cristo en la cruz? No, fue morir por los pecados. O sea, en ese sentido es tan evidente el mensaje respecto de la aclaración de ese versículo que me sorprende que lamentablemente mucha gente utiliza ese versículo como una muestra para reafirmar de que Dios nos va a entregar algo, o sea, Dios nos puede dar muchas bendiciones materiales, sin duda que sí, por supuesto. Pero la palabra que nosotros omitimos, o sea, no omitimos, sino que a veces olvidamos del Padre Nuestro, tu voluntad. O sea, si en ese caso, si Cristo permitió que, qué sé yo, Rockefeller, qué sé yo, o millonarios no cristianos, qué sé yo, al estilo Soros, bueno, hayan sido prosperados económicamente, bueno, bien por ellos, Dios lo permitió así, eso no nos corresponde a nosotros saber cosas que Dios no nos ha permitido saber, eso es asunto, digamos, dejémoselo a Dios, no es asunto nuestro. Insisto, ¿qué más felicidad? ¿Qué es saber que Cristo nos ha pagado el precio de nuestros pecados? Pagó el precio de nuestros pecados. ¿Qué mayor prosperidad que esa? El precio de nuestros pecados y la vida eterna. O sea, más que eso, como diría el apóstol Pablo, bástate de mi gracia. Pero lamentablemente, el ser humano, como es muy guiado por sus emociones, claro, desea o quiere sentirse, digamos, que está siendo recompensado. Es algo casi natural en el ser humano, si lo piensan, el sentir que vamos a recibir de Dios una recompensa, o que lo que estamos haciendo es porque es la expresa voluntad de Dios. Es como un político prácticamente. ¿Cuál es el anhelo prácticamente de cualquier político, al menos en el mundo occidental? Poder decir, Dios está conmigo. O mi labor política es la que Dios quiere. Y es una oferta muy tentadora de parte de Satanás, hacernos creer a todos de que lo que estamos haciendo, Dios, nosotros lo merecemos, siendo que obviamente ante Cristo no merecemos nada. Pensar lo contrario es decir que Cristo entonces fue a la cruz, insisto, de sobra, solamente por una cosa testimonial, un verdadero insulto a Cristo, por supuesto. ¿Preguntas, estimados? Voy a hacer un comentario, si me permite. Dígame.
Me acuerdo que una vez leí que Tomás de Aquino decía una frase que los sustitutos de Dios que el hombre se fabrica siempre le ofrecen prosperidad, placer, poder y honor. O sea, esas 4 cosas, ¿no? O sea, prosperidad económica, placer, poder y honor. Sí, Pero sin esa Dios, frase pues, tengo entendido que está en la primera parte de su suma teológica. suma Y teológica. claro, o sea, si bien obviamente no seré yo ni Academia Cristo quienes defendamos las ideas de Tomás de Aquino, pero en este caso, claro que tiene razón, porque eso es la oferta, insisto, ese es el punto, oferta, lo que se nos ofrece algo tentador, deseable especialmente, insisto, como lo decía, ¿a quién no le gusta la idea de recibir honor? Es cierto, por muy humildes que tratemos de ser, no podemos negar el hecho de que parte casi de nuestra naturaleza está que a todos nos gusta ser reconocidos por nuestra labor, por muy buena que ésta sea. Pero hay un límite para eso, porque recordemos que en el ser humano es pecador, por lo tanto, les va a ser siempre muy difícil pasar del honor a la autoadoración o a la autoalabanza, o a querer, o a la alabanza incluso. ¿Por qué? Porque ¿a quién le corresponde la alabanza? A Dios. A Dios. O sea, yo podría hacer una muy gran labor en lo que sea, podré estar muy bien en todo lo que hago, pero eso no me hace digno de alabanza. En cambio, Dios es el que debe ser adorado. En ese sentido, si es que yo hago algo, comillas, digno de ser alabado, pues bueno, ¿qué es lo que me corresponde a mí como hijo de Dios? O a usted como hijo de Dios. Derivar esa alabanza a quien permitió que usted haga ese trabajo digno de ser alabado. El mérito es de Dios que nos da los dones, no un mérito nuestro. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Mire, yo quiero hacer una pregunta. Dígame. Yo siempre he querido establecer, porque los católicos apostólicos, o sea, nos llaman a nosotros los hermanos separados. El protestantismo nació, los protestantes antes eran católicos. Algunos, sí. Entonces, los católicos, los apóstoles eran católicos. No, porque la Iglesia Católica comenzó recién en el siglo IV. O sea, obviamente, claro, un católico te va a decir, no, Pedro fue el primer papa, por lo tanto, de ahí incluso existe la lista, la puedes buscar con facilidad en internet. Ellos tienen una lista de supuestos papas desde Pedro en adelante. Pero en realidad cualquier historiador serio, incluso historiadores católicos, no te van a dar una fecha de unión entre el catolicismo que conocemos hoy con el mundo apostólico. Insisto, por lo menos hay una brecha de 300 años. O sea, lo que pasa es que a ellos les buscan la manera, mejor dicho, de hacernos creer que porque no tenemos una sucesión directa, histórica con los apóstoles, no somos una verdadera iglesia cristiana. Pero ahí tómense de las palabras en ese caso de Cristo. ¿Qué dijo él cuando le dijeron, ellos somos hijos de Abraham? ¿Cuál fue la frase de Cristo? La respuesta de Cristo. ¿Puedo sacar hijos de Abraham? ¿Hasta de dónde? De estas piedras, dijo. De estas piedras. O sea, no era un comentario precisamente agradable de oír. O sea, y más aún a un pueblo tan altanero, tan soberbio como era el pueblo de Israel. Si hay algo que lo caracterizó a ellos, a este pueblo, fue su altanería, su soberbia. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Dios no nos va a castigar. Ese era en el fondo el pensamiento de los judíos siempre. En ese sentido, ellos jamás aceptaron con humildad
el hecho de que Cristo haya sido, perdón, que Dios les haya elegido como pueblo. Cosa que, por cierto, vaya que les costó muy caro. Pero bueno, respecto del punto en este caso, o sea, ¿qué importa si es que tenemos o no? Y de hecho no la tenemos, una continuidad histórica entre, en este caso, Daniel, José, Caleb, Andrés, etcétera, con los cristianos que se mencionan en la Biblia. Insisto, continuidad histórica. ¿Qué es lo que importa? ¿Que haya una línea histórica directa? ¿O que haya, o que nosotros guardemos la fe que guardaron los apóstoles? Guardemos la fe. Exacto. Si somos o no descendientes, y de hecho, insisto, no lo somos, o sea, no tiene sentido, digamos, buscar una relación histórica directa entre los apóstoles hasta el día de hoy. No la hay, insisto, eso no tiene motivo de ser para, como diríamos, parafraseando un poco, como diríamos, darnos de golpes de cabeza porque no tenemos esa correlación histórica. Pero, insisto, en la práctica el Vaticano tampoco lo tiene, y aunque sean una iglesia más antigua, que eso no los convierte en una iglesia lejana, más cercana o más a Dios. Y ya que mencionaste la palabra, la frase, mejor dicho, hermanos separados, esa en realidad palabra recién se comenzó a utilizar por parte del Vaticano a partir del año 1965. O sea, recién, tal vez algunos de ustedes ya estaban recién nacidos cuando... ¿Por qué? Porque hasta antes de eso, ¿qué éramos nosotros a ojos de la Iglesia Católica? Nosotros los protestantes, ¿qué éramos? Éramos ante ellos. No, ¿cuál era la palabra con la que ellos se referían a nosotros? Apóstatas. No. ¿Apóstatas, herejes o protestantes? Herejes. No apóstatas, no. Porque si usted, a ver, recuerden, si usted usted se convierte en apóstata cuando se aparta de un grupo. Y si usted fue evangélico toda su vida, nunca se apartó del Vaticano. Entonces no le correspondería la palabra apóstata. Lo que sí le corresponde, o con la que se nos trataba hasta 1965, era la palabra hereje, en el Concilio Vaticano II. Que ahí se hicieron muchos cambios, algunos para bien, otros para mal. Pero en todo caso, se los dejo así. ¿Y qué me importa lo que opina el Vaticano de usted y de mí? Así es, gracias. O sea, ¿qué importa? Si ellos nos consideran herejes, bien por ellos. Si ellos nos consideran hermanos separados, o sea, en el fondo es un eufemismo, una manera un poco más simpática de decir, para no decirnos herejes. Pero, insisto, las condenaciones están ahí. Insisto, las leyes del Vaticano, perdón, del Vaticano, pero de la Inquisición, siguen vigentes. No han sido anuladas por ningún decreto papal. Incluso el año 2000, el que fue papa durante unos cuantos años, que ya se jubiló, este hombre Ratzinger, antes de ser papa, escribió un documento llamado Dominus Iesus, en donde literalmente lo menos que decía es que iglesias como las nuestras no eran iglesias, sino que éramos solamente comunidades eclesiásticas. Claro, usted dirá, ¿y qué diferencia hay iglesia, comunidad eclesiástica o comunidades cristianas? La diferencia es que no hay salvación fuera de la iglesia, para ellos. Entonces, ahí básicamente estaba diciendo este caballero Ratzinger que nosotros no teníamos la salvación. Además de mencionar otros tantos puntos al respecto, insisto, es un documento que fue bastante polémico y que incluso algunos sectores del Vaticano silenciosamente no lo repudiaron, pero sí no les gustó porque era muy fuerte en contra especialmente del mundo evangélico, ¿no? Porque casi nos volvía a tratar de herejes nuevamente. Pero bueno. Pero insisto, o sea, sobre el punto el Vaticano nos considera desde 1965 hermanos separados. Bueno, yo creo que tenemos más de separados que de hermanos. De hermanos, la verdad que no veo cómo podríamos conciliar ambas ideas. De ninguna manera. Disculpe, ¿me puede definir hereje para ese caso? Alguien contrario a la verdad. Gracias. O sea, digamos en palabras bastante simples, por cierto. No, obviamente la definición es mucho más extensa, pero en este caso sí. Alguien contrario a la verdad.
Profesor, y respecto a la palabra católico en su sentido más amplio, Dios Universal. universal, no ¿no sirve. seríamos Dios católicos universal. también? Claro que lo somos, sí. Usted y yo, claro que Sí, sí. Si somos creyentes, claro. somos parte de la iglesia. Por eso se dice, nosotros podemos perfectamente, sin problemas, decir que somos católicos y apostólicos. Lo que no somos es Romano. romanos. Ujú. O sea, incluso hasta en el nombre, esta gente se proclaman como anticristos. ¿Por qué? Porque le rinden veneración a una ciudad. O sea, prácticamente la identidad del católico, lamentablemente, pasa por tener que ser, insisto, alguien vinculado con una ciudad en donde probablemente en ninguna otra ciudad se ha matado a tantos cristianos como en Roma. O sea, en ese sentido, si yo hubiera sido de los primeros católicos en el siglo IV, en elegir una ciudad para el papado, tengan por seguro que, no sé, cualquier persona con algo de sentido común no habría elegido Roma. Porque decir, bueno, caramba, estamos armando nuestra iglesia en la misma ciudad en donde mandaban a comerse, a que se los comieran los leones, nuestros hermanos en la fe. Entonces, lamentablemente, ellos eligieron, insisto, una ciudad símbolo de inmoralidad, de bajas pasiones, o sea, literalmente en la Roma imperial no había nada, nada envidiable, aunque se nos trate de hacer lo contrario. O sea, piensen en el concepto tan bajo del ser humano que tenían ellos, que era divertido para ellos tener el circo romano en el Coliseo. ¿A qué iba la gente al Coliseo romano? A ver cómo mataban cristianos con Bueno, leones, etc. en buena medida cristianos, pero gente en general. Pero ese, por A cierto, no era un divertirse. espectáculo como hoy en día, no sé, uno pensaría un espectáculo simplemente para adultos. No, era literalmente un espectáculo familiar. O sea, usted, padre, iba a sentirse cómodo llevando a su hijo a ver, hijo, qué sé yo, ya sea de 3, 5, 10 años, yendo a ver cómo mataban gente. Y eso les resultaba divertido, les resultaba algo simpático, agradable. Eso ya nos habla bastante de la degradación moral del Imperio Romano. En ese sentido, por ahí a veces a los cristianos se nos acusa, muy seguido, por cierto, de que los cristianos llegamos a destruir la maravillosa civilización clásica, o sea, entiendas el mundo greco y romano. Pero tengan por seguro que no había nada muy digno de imitar ahí, a excepción de su sistema de organización política. Me refiero, ¿no?, de que eran un sistema tan estructurado, bastante bien armado, comparado con el resto del mundo. Pero lo demás, insisto, la mujer era vista de una manera muy, digamos, no detestable, pero sí muy una persona muy de segunda clase, que no tenía derecho ni siquiera a alejarse de las personas maltratadoras, o que, por ejemplo, era muy común que esposos abiertamente asesinaran a sus mujeres si es que creían que la mujer era infértil, por ejemplo. El adulterio nunca fue mal visto para el Imperio Romano. O por ejemplo, se calcula que cuando el cristianismo se oficializó, creo que fue el año 371, mejor dicho, se oficializó en el Imperio Romano el 371, la mitad de la población de lo que ahora es Italia, o sea, el centro del Imperio Romano, eran esclavos. La mitad por lo menos. O sea, tal vez había más gente esclava que libre. Entonces, no había, no había dignidad al trabajo. Se considera prácticamente que los únicos trabajos dignos eran tener una espada y ser soldados. El resto era todo, no había ninguna dignificación al ser humano. Es cierto, hubo grandes pensadores, grandes ideólogos, pero fueron excepciones. No es que hayan existido gracias al Imperio Romano, sino a pesar del Imperio Romano. En ese sentido, insisto, cuando escuchen ataques como que es muy común recibirlos,
de que el cristianismo destruyó las maravillas del Imperio Romano, por favor, no había nada que mantener en vivo ahí que valiera la pena. En fin, bueno, en vista de la hora, estamos ya llegando a la finalización de esta cuarta lección. Muy bien, a ver, bueno, pero previo a eso, ok.